Ya hablamos de la ley 142 de servicios públicos, que hace parte del reglamento 90-902. También hay un decreto que es el 059 de la CREC. Este decreto lo que dice básicamente es que ya la red de gas ya no es uso exclusivo del distribuidor. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente había un monopolio, entonces todo lo manejaba el distribuidor, manejaba su diseño, su construcción e inspección. De todas maneras, aquí en toda la zona de Alcanos, el distribuidor tiene organismo de inspección, pero tiene que ser imparcial e independiente. Es un organismo, departamento distinto al distribuidor del servicio, para que no haya conflictos de intereses. Es un organismo tipo C que solamente le certifica a la distribuidora, o sea, es de la distribuidora y solamente le certifica a ellos. A diferencia del organismo en el que nosotros trabajamos, que es tipo A, que puede hacer inspecciones a todos los organismos a nivel nacional, a todos los distribuidores a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, este decreto lo que quiere decir es simplemente se acaba el monopolio. ¿El monopolio de qué? De la red interna. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que sea acreditada puede hacer diseño, construcción e inspección. ¿Listo? Después hay otro decreto que es el decreto 059. En el mismo, perdón, este es el 059, pero lo modificó el 067 de la misma CREC. Y es el plazo mínimo y plazo máximo para realizar la revisión periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que por normatividad, antes de que se cumplan los 60 meses, o sea, los 5 años, el distribuidor debe enviar una carta o un comunicado. ¿A quién? Al usuario del servicio. Para que en estos 5 meses, que sea el plazo máximo que se le cumple para hacer la inspección, se debe hacer la inspección como tal. ¿Qué más dice este? Bueno, esas son los decretos, la ley que contemplan el reglamento técnico de inspección 90-902. Lo que vamos a revisar ahorita es el anexo 2, que es donde se aparece todo el tema de la defectología. Bueno, pero antes de eso, ¿cuál es el alcance? Entonces, el alcance de este decreto, de esta resolución, son los gases combustibles que están, digamos, que se emplean en Colombia, que es el de segunda familia, que es el gas natural, y el de tercera familia, que es el GLP. Estos son los dos gases que se manejan en Colombia. ¿Cómo se identifica el grupo de la segunda familia? H. Y el de tercera familia se identifica por grupo BP. Entonces hay un tema de, digamos, de tipos de artefactos que funcionan con este tipo de gases. O sea, hay estufas que van a encontrar que es 2H. Entonces, cuando aparece la estufa en su plaqueta que aparece 2H, quiere decir que solo funciona
con gas natural. Y hay otro que aparece 3-HBP. Quiere decir que solamente funcionan con GLP. Pero hay una clase de artefacto que es 2H3BP. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estufas que pueden ser convertidas para que trabajen con los dos gases, con gas de la segunda familia y con gas de la tercera familia. ¿Eso qué quiere decir? Se le cambian los fistos y los inyectores. Pero cuando está esta salvedad, que es 2H o 3HBP, solamente pueden funcionar con ese tipo de gas. Perdón, Sí. ahí Un paréntesis. la pregunta es, supuestamente, si yo lo que voy a hacer es cambiar de presiones, porque el gas natural tiene una presión diferente al GLP menor, ¿cierto? Si yo cambio inyectores, ¿no estoy cambiando presiones? Sí, ¿qué pasa? Si usted tiene gas natural y usted le está llegando por redes, ¿sí? Y tiene esto es gas natural, y llega y ya está su estufa con gas natural, ¿sí? En la instalación, pero digamos que usted cambió de casa porque es arrendatario y llegó a una casa donde no hay gas natural. Entonces, ¿qué hizo? Compra su pipeta de 40 o de 100, de 20, 40 o 100 libras, conectó con su regulador y lo conectó directamente a la estufa. Entonces, ¿qué hizo? Aquí hay un cambio de presión porque si este trabaja entre 16 y 23 milibares. Pero acá este va a trabajar entre 23 y 35 milibares. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente, si está con gas natural y lo va a convertir a GLP, es cambiarle los inyectores. ¿Por qué? Porque la presión me la va a dar el cilindro, el regulador me va a garantizar esto, pero los inyectores, si usted los deja con los inyectores que tiene el gas natural, que son mucho más abiertos, me va a ahumar las estufas, las ollas, perdón. Entonces tiene que cambiarlos por un orificio más reducido para que eso no pase. Listo. Ahora, viceversa, si usted lo tiene con GLP, inyectores pequeños, pero cambió su estufa para gas natural, lo único que tiene que hacer es conseguir la broca adecuada y abrirlos para gas natural. Pero el tema de presión es en cada una de las distintas instalaciones. Al no ser que sea una instalación comercial y entonces el dueño del comercio dijo: yo tengo mi estufa aquí funcionando con GLP, pero yo voy a irme a tener otra instalación por si hay un corte de gas natural, pues tengo el de GLP. Entonces, ¿qué hago? Coloco mi tanque con todas las especificaciones que tiene que ver y envío una línea nueva con su regulador, su válvula, todo el tema, a que me alimente mi estufa. Pero ¿qué tengo que tener acá? Cuando yo hago esto, tengo que tener una válvula de 3 vías. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca va a haber en una tubería dos gases de distinta familia, sino que si voy a operar con gas natural, cierro la de GLP, si voy a operar viceversa, cierro la de gas natural y funciona. ¿Qué es lo que tengo que garantizar? Que el equipo me trabaje con los dos gases. Pero ¿qué tengo que garantizar? Que mi cuerpo de mantenimiento, mi jefe de mantenimiento, que si estoy trabajando con gas natural y voy a cambiar a GLP, me setee el equipo para que pueda funcionar con el otro. Eso es lo que ocurre. Si en dado caso usted tiene dos combustibles para poder sería como tener una transferencia. Exactamente. Bueno, entonces seguimos. Ahí nos salimos un poquito del tema, pero bien, está bien la pregunta. Esos son los dos tipos de gases que hay aquí en Colombia. Hay un tema que es las presiones de suministro, que era lo que vamos a hablar ahorita. Presiones de suministro.
¿Quién me garantiza esas presiones de suministro? En esta resolución hay un anexo, que es el anexo 1, y en el anexo 1 aparecen todas las normas técnicas que hacen referencia a la 90-902. Pero para temas de presión nos vamos a la 38, quinta actualización, ¿sí? Y ella me va a garantizar para tipo de edificación, entonces residencial, comercial, Señor. industrial. ¿Qué me dice para residencial? La 38, perdón, 38, no 3830. ¿Qué me dice las presiones de operaciones para residencial? Allá va a haber un cuadro que va a decir para gas natural y para GLP. Y me va a decir que para residencial yo debo manejar de 16 a 23 milibares y en GLP de 23 a 35 milibares, ¿sí? Para una residencial normal en única etapa. Pero esto es solamente para residencial, pero para comercial él me puede decir que yo puedo, y en residencial yo también puedo subir a media presión o a baja presión. Entonces también puedo utilizar 2 PSIs hasta 5 PSIs, ¿sí? Y puedo utilizar para GLP lo máximo son 14.5 PSIs, ¿sí? En comercial. Hay una excepción para gas natural que también se puede utilizar de 5 PSIs hasta 20 PSIs, ¿sí? Y para GLP sí se tiene que mantener lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago, esos son los cambios de la materia. Cuando yo aumento mucho la presión en GLP, puedo devolver ese gas a un estado líquido en GLP. Por eso no se pueden subir las presiones en GLP, en una red de distribución, sino que se debe mantener en esa presión como tal, como máxima. Si yo aumento, como lo que aumenta en gas natural, 60 PSIs, 80 PSIs, no pasa nada, aquí no pasa nada, pero aquí sí se vuelve a estado líquido y lo que va a salir en la estufa cuando usted va a cocinar es solo líquido, ¿sí? Industrial también puede manejar de 16, de 23, de 5 a 20, pero aquí hay una situación que puede ser pactada con el distribuidor, que él puede manejar 80 o puede manejar mayor a 100 PSIs, pero eso ya es pactado con el distribuidor, pero en gas natural. En GLP lo mismo, no se puede aumentar más. ¿Listo? Ahí ya hablamos un poquito de la 3838, que es como el alcance. ¿Arriba de 16 a 23 bares? ¿O no, PSI? esos son milibares. Milibares. Milibar. Porque si hablamos PSI, esto sería igual a un cuarto de PSI. Es algo muy bajito, ¿sí? Esto, un cuarto de PSI equivale a esto. Okay. Equivale a esto. Para gas natural y para GLP. ¿Listo? Un cuarto de PSI en GLP es de 23 a 35. ¿Sí? Milibares. Milibares. Eso de presiones es muy importante saber lo que las unidades de presión son muy distintas a potencia. Usted no puede cambiar de presiones a potencia, no. Presiones con presiones, potencia con potencia. Potencia, metros cúbicos, BTU, kilovatios, caballos de fuerza. Todo usted puede hacer las conversiones. En presión, bar, milibar, PSI, todo ese tema, ¿sí? Pero nunca puede hacer una conversión de, digamos, de presión a potencia o de potencia a presión, es muy distinto.
¿Listo? Seguimos. Entonces, ya anteriormente habíamos hablado de las normas técnicas que pertenecen a la 90-902. En el anexo 1, vamos a encontrar todas las normas técnicas que hacen alusión a residencial, comercial y unas solitas que son para industrial. Un ejemplo, normas de dimensionamiento de tuberías. Para la residencial y comercial 2505. Para industrial 4282. Para temas de presión, aquí va 3838 y 3838. Se aplica para las dos. Para ventilación de recintos. Recintos donde se ubican artefactos. Entonces está la 30 y... se me fue la 36, 31. 36, 31. ¿Sí? Para ductos. Entonces está la 38, 33, 38, 33. ¿Sí? Van esto. Las que cambian prácticamente esto. Ahora, para centros, hablemoslo. ¿Cómo lo hablamos? Centro de medición o RM. ¿Qué quiere decir? Centro de medición es una casa normal o para residencial. Estación de regulación y medición, hay una que se llama la 3849. Espere si no estoy mal. Esa miremosla en el anexo 2 porque así se me está pasando. Anexo 2. Que es solamente para temas de cómo se instalan las estaciones de regulación y medición subterráneas sobre el mismo piso. Entonces, esa es la anexo 1. Señor. La 3949. Hola. Y para Sí, residencial y comercial, pues esa es la misma 2505. Entonces, ahí es donde, cuando yo me voy a certificar como inspector industrial, pues entonces tengo que poner todas estas normas y leerlas. Cuando va a ser para residencial y comercial, van a ser estas. ¿Listo? Y si lo voy a hacer para los dos, pues tengo que tener todo el conocimiento. Hay unas que se repiten y hay otras que no. Eso es lo que se tiene que tener. También para industriales y comerciales, vamos a hablar de un amigo que conoce Pedro, que es el RETIE 90-708 y 90-708. RETIE, que ese es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. ¿Esto para qué? Las redes que están en una industria tienen que ser aterrizadas para coger todas esas cargas que son, llamémoslo así, estáticas, llamémoslas como fugas, cargas de fuga. descargas de cualquier tipo. Ella me la mande a polo a tierra, entonces ellas tienen que estar con un polo a tierra solamente para ellas, o un ingeniero eléctrico que haga un cálculo y no, mandémosela a la misma red que tiene la planta eléctrica, un ejemplo. Y es también una planta, perdón, una caldera, llamémoslo así, o un equipo de combustión. Las calderas se tienen que aterrizar también, polo a tierra, todo el tema. Entonces eso es como una parte importante ahí.
Ese es básicamente el anexo 1. ¿Qué quiere decir? La competencia de las normas técnicas que enmarcan a la residencial y comercial y a la industria. Ahora vamos a ver el anexo 2. El anexo 2 es solamente el procedimiento que se hace para revisar o inspeccionar redes residenciales y comerciales en uso y nuevas. Entonces aquí ya entra algo bonito. Uso, una instalación que ya está funcionando, que ya cumplió un ciclo de vida, llamémoslo 5 años, 10 años, 20 años, y una instalación nueva que viene de cero. Entonces, el anexo 2 nos va a decir cuáles son los procedimientos para evaluar estas instalaciones. Entonces vamos a encontrar qué necesitamos para revisar la hermeticidad. Entonces vamos a encontrar detector de CH4, manómetro, de aire inerte, agua jabonosa y caudalímetro. ¿Este caudalímetro qué es? El mismo medidor. Entonces, para una instalación nueva yo puedo utilizar detector, manómetro y agua jabonosa. Para una instalación existente yo puedo utilizar detector, agua jabonosa y caudalímetro. ¿Por qué no se utiliza manómetro en una instalación existente? Porque ya es una tubería que lleva un determinado tiempo trabajando. Si yo le inyecto aire, puedo que genere poros a la instalación y poder dañarla, y hay que hacer un cambio. Entonces, existente. Utilizo caudalímetro, que es con el medidor, es una prueba de estanquidad que se realiza mínimo por 12 minutos, donde se toma la lectura inicial y después, transcurridos los 12 minutos, tomamos la lectura final. Si se mantiene la misma lectura, decimos que es hermética, que está ok. Si hay una variación en ese tiempo de estas dos lecturas, decimos que es un defecto crítico. Bueno, antes de entrar en defectos, defecto crítico es cuando la instalación adolece de un defecto el cual pone en riesgo a la salud y a la integridad de las personas, y debe ser corregido inmediatamente. Y si no es de corregido inmediatamente, se debe suspender el servicio por seguridad. ¿Quién suspende el servicio? La distribuidora. Simplemente, si yo encuentro un defecto crítico, yo lo que hago es indicarle a la distribuidora para que envíen a arreglar o a suspender. ¿Listo? ¿Qué es un defecto no crítico? No crítico. Un defecto que puede tener una instalación que no va a incurrir en un tema de seguridad al usuario y lo va a poner en riesgo. Un ejemplo, si yo encuentro una instalación sin abrazaderas, pues eso no va a hacer que se vaya a explotar la casa ni nada de eso,
sino es un defecto no crítico que se da 2 meses después de que se haga la primera visita para que el usuario lo corrija. Si en esos 2 meses ellos los corrigen, envían para que nuevamente vuelva el inspector y certifique cuando no se hace una corrección inmediata. Cuando yo encuentro una estanqueidad mala, pues voy a utilizar agua jabonosa y voy a utilizar un detector en una existente. Ese es el proceso para una instalación existente, buscar hacer las pruebas necesarias para determinar si es hermética la instalación. Si no es hermética, entonces ya vamos a un detector o agua jabonosa. Para una instalación nueva desde cero, el inspector va a utilizar un cabezal con un manómetro. Y bajo 2505, la norma técnica colombiana, hay un cuadrito donde me dice, según la presión de operación, así tengo que inyectarle aire. Entonces, si la instalación en el diseño parece que va a estar a 1/4 de libra, ¿que es equivalente a qué? Si es para gas natural, 16 a 23 psi. Milibares. Milibares, perdón. Si es 1/4 de libra es de 16 a 23 milibares. Eso quiere decir que es una regulación de única etapa. Si yo encuentro para hacer en la instalación que voy a revisar nueva, entonces yo voy a coger un manómetro y voy a aplicarle presión 5 psi por un tiempo, esta es presión por un tiempo de 15 minutos. Si yo la encuentro en esa, ¿sí? Pero si yo encuentro una presión entre 2 psi y 5 psi, ¿yo qué voy a hacer? Eso es comercial, ¿no? Puede ser una comercial o puede ser una instalación, una línea matriz. ¿Qué quiere decir una línea matriz? Que es desde un regulador de primera etapa, va una línea hasta donde están los otros reguladores. ¿Por qué? Porque es un edificio y no puede entrar a 60 psi al edificio por seguridad. Entonces yo bajo a 2 libras o a 5 libras de presión. Y llego al otro regulador de segunda etapa que me va a dar para los otros medidores, ¿sí? Esto es una línea matriz y esta está entre esto. Cuando es esa línea matriz que no pasa de 5, yo vuelvo y cargo 5 psi por 15 minutos. Ahora, si es mayor a 5 psi, entonces es un regulador de primera etapa. Yo tengo que aplicar 30 psi por 1 hora. Ahora, si es mayor, si es mayor, aquí era al contrario, espera que me equivoqué acá. Esta acá, si es entre esta, entonces se hace 30 psi por 1 hora. Si es mayor a 5 psi, entonces son 60 psi por 1 hora. Esa es. Entonces yo encuentro el cabezal, hago la prueba, determiné que estuvo hermética, entonces ya empiezo después a utilizar el detector para que no me queden fugas y agua jabón. Si yo llego a encontrar una fuga, pues voy a utilizar agua jabón para determinar dónde me hace burbujas, para corregir inmediatamente y certificar. ¿Listo? ¿Qué más? Perdón. Si Señor. en una revisión, una inspección, Sí. se encuentra que la fuga